Derecho y Comunicación. Bueno, en nuestra sección de Derecho y Comunicación hoy tenemos el placer de contar con Álvaro Rodríguez Núñez desde Galicia. Llevamos una temporada, oye, con todos los gallegos aquí interactuando. Hace poco con Angelí, que está en Orense, ahora nos cambiamos a Pontevedra. Estás en Villa Vila García, ¿no? García. Por eso Villa estás García. en las Rías Bajas. Rías Baixas Eso. en... Bueno, sí, yo ya date cuenta que yo soy castellana, de origen asturiano, pero castellana. Bueno, Rías Baixas, bueno, con buenos albariños, ¿verdad? Buen Sí, sí, sí. pulpo, buenas, bueno, en fin, no vamos a seguir porque vamos a engordar. Algún día compartiremos de esas viandas. Y vamos a hablar de un tema, bueno, yo creo que no es baladí. La ideología, los efectos de la ideología en el derecho, porque yo creo que tú estás de acuerdo conmigo que vivimos una época en la que la ideología está desbocada. Me parece a mí. Vivimos, coincido totalmente contigo, vivimos en esta realidad en donde unos criterios ideológicos, muchas veces no mayoritarios, a mayores, imponen su visión en la política y lo traspasan al derecho, de forma que asistimos a una vorágine de normas muchas veces no están socialmente admitidas, pero son impuestas y, por tanto, tiene la coerción del Estado. Y además que socavan el Estado de Derecho. Yo creo que es esa la intención. Es, digamos, un atentado contra el Estado de Derecho para que el Estado de Derecho caiga o parezca que es inútil y luego pues aquí nos imponen pues no sabemos el qué. Espero que no tengamos que verlo ni comprobarlo, ¿eh? Porque sería un poco Esperemos a lo que no. mejor arriesgado, pero bueno, yo sí, vamos a decirlo para que todo el que nos escuche lo sepa, tú eres abogado ejerciente ahí en Galicia y por todas partes, y tú como yo pues has notado como ciertas resoluciones o vamos a decir comportamientos administrativos, sobre todo de personas a lo mejor no muy enteradas o muy estudiosas del derecho, pues se dejan llevar por esa ideología y da lugar pues a situaciones rocambolescas. Bueno, ya citaremos luego al final algunas, pero es así. Yo acabo de vivir una, no voy a contar, pero porque ya sabes que todo el mundo pues tiene que saber que nosotros estamos sujetos al secreto profesional, no podemos comentar los temas profesionales, pero es que es muy grave esto que está ocurriendo. Entonces, pues hay que llamar la atención sobre esa ideología que, bueno, ya ha dado lugar a leyes, o sea, fíjate, 2005, 21 años, la ley esa famosa del divorcio exprés, eso es ideología pura. Y hace 21 años ya. Sí. Se inició todo, posiblemente tuvo un fuertísimo impulso sobre ese año y en ese mandato, en ese periodo político. Bueno, sí, no vamos aquí a señalar, pero ahí esa ley ya tiene 21 años, que trae, pues eso, el famoso divorcio exprés y una serie de principios que, bueno, ahí ponen el derecho de familia, le dan una vuelta, o sea, ya a partir de ahí es muy complicado llevar temas de familia. Tú que los llevas, lo sabrás por el tema Sí. ideológico. Y luego hay muchísimos más aspectos. Entonces, claro, es que tenemos que decir que el derecho es algo tan importante. La gente cree que el derecho, pues es ahí una cosa de abogados, picapleitos y tal. No, no es eso. Es algo tan importante como ese conjunto de leyes y normas y principios que ordenan nuestra convivencia y que hacen que la convivencia de la sociedad se desarrolle pacífica y, bueno, que tengamos un progreso. Porque sin ese orden no podemos progresar. Claro. La sociedad, digamos que Para puede evitar colapsar. Para evitar el caos hay que tener un ordenamiento, un sistema de aplicar las normas de forma a través de un procedimiento establecido y conocido por todos.
Si exactamente. las ideologías y el poder político están cambiando, alterando los principios, digamos, morales, los valores del derecho y cambiando los procedimientos, y eso es, podemos estar asistiendo a esa realidad en España y en otros países, no es en el ámbito occidental, eso que llamamos Occidente. Se crea, por un lado, una inseguridad jurídica para el caso concreto, para una gran parte de la sociedad, y al mismo tiempo se estarían aplicando unos valores ideológicos que no siempre son aceptados por la sociedad, pero que son obligatorios, Son porque así fue impuestos, decidido. Son impuestos, son exactamente. Son impuestos. impuestos, ¿no? Y hay Son mucha gente impuestos. que ignora eso que estás tú diciendo, lo ignora, no sé, vivimos como en una sociedad que está dormida o drogada o yo no sé cómo, pero ignoran. Si haces alusión a eso, hay muchas personas que piensan que estás pues un poco para allá, no sé, un poco zumbao, ¿eh? Eso te lo digo. Sí, sí, tal vez. Es decir, la gente, por buena fe, o una gran parte del pueblo, considera que aquello que sale del Parlamento, aquello que sale de un procedimiento legislativo, pues que es ley y, por tanto, está legitimado para aplicarse. Lo que está ocurriendo cada vez es que existe una diferencia entre el funcionamiento de esas cámaras y el sentir del pueblo, ¿no? Llegando a situaciones en donde, bueno, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Bueno, pues un señor alquila un piso, un momento, la vivienda, no le pagan el alquiler y, de acuerdo a unos criterios ideológicos políticos, pues no puede desahuciar a la persona porque así lo decidió un parlamento, de forma que el propietario no cobre el alquiler y la otra persona está protegida por esa ideología. Y claro, el Código Civil y todo el derecho romano, etcétera, el anterior, el derecho romano, el Código Civil, pues claro, salta por ¿Quién los se aires. acuerda ya del Salta por los derecho aires. romano? ¿No? La propiedad, el principio de propiedad, ¿qué pasa con él? Con el derecho a la propiedad. Y ese es un Bueno, ejemplo, ¿no? Es un el ejemplo que tal. Y derecho, eso también. el derecho a la propiedad, pues yo ya he oído a más de uno y jurista, ¿eh? Jurista, que tiene una función social. Digo, bueno, sí, pues para el tema de las expropiaciones y esto, pero no una casa de un señor que ha estado a lo mejor sacrificándose toda la vida para tener una casa, por tener ahí un colchón, digamos, económico y tal, y de repente cuando es mayor o cuando sea, ¿no? Pues resulta que se ve ahí con uno que no le paga, que no le puede echar, o con uno que se ha metido, o se ha quedado ahí. Claro, eso no es función social de la sociedad, porque esa persona que se haya metido ahí en esa casa, pues diga que es vulnerable. Que hay muchos que dicen, no, yo soy vulnerable, a mí no me pueden tocar. No, hombre, no. Vamos a ver, es que vulnerable muchas veces es más el dueño de la casa y no está declarado como vulnerable. Pero hay que recordar que hay un principio constitucional que es la seguridad jurídica, que está en la Constitución. Claro, claro, El claro. artículo 9, Por que es el ejemplo, que hace referencia a la legalidad, o sea, al imperio de la ley, a la jerarquía normativa. O sea, las leyes, por ejemplo, autonómicas, no pueden contradecir las leyes de rango superior. Para poner un ejemplo, ¿no? La publicidad de las normas tienen que ser conocidas, las normas, para eso está el BOE y los demás boletines oficiales de las diferentes comunidades autónomas, la irretroactividad de las leyes, que quiere decir que no se pueden aplicar a los tiempos pasados antes de su publicación, a no ser que creen efectos favorables. Pero bueno, hay que... Y bueno, ese es el principio de seguridad jurídica que muchas veces, pues yo creo que se vulnera cuando pues una administración o quien sea, pues interpreta una norma en ese sentido que tú muy bien explicas. Vamos a ver, tú que has estudiado, has hecho ensayos, has estudiado el tema de las ideologías muy bien. O sea, ¿tú cómo nos sí. explicarías para que lo entendamos cómo se utiliza la ideología pues en ese proceso de socavar el ordenamiento jurídico, de crear una inseguridad jurídica para luego, pues no sé, lo que sea? ¿Cómo se utiliza la ideología? ¿Cómo podemos además apreciar esa utilización torticera, vamos a decir?
¿no? Sí. Tú explícanoslo, Sí, que sí. eso lo has estudiado. Sí, lo estudié, lo estudiamos, lo estudié y está en constante evolución el método que ellos utilizan para imponer su ideología, ¿no? Ellos, el que toque, ¿no? El que toque. En principio, hay que partir de ahí, la ideología y el derecho están totalmente conectadas, ¿no? Una ideología es un concepto de principios, valores, es una filosofía, digamos, vulgarizada, una ideología es una filosofía vulgarizada, y la ideología obedece a una filosofía, obedece siempre a una filosofía. Las ideologías son políticas, y la política, entre otras muchas cosas, decide lo que es público, lo que es privado, quién manda, quién obedece, quién es amigo o enemigo. Por lo tanto, la ideología siempre está dirigiendo, vigilando el derecho, o el derecho es consecuencia de la ideología. Lo que está ocurriendo otra vez es que al día de hoy las ideologías o la ideología que está triunfando o que es hegemónica aparentemente está haciendo una transformación ideológica, moral, social, de forma potente, de forma potente. Es decir, un español estamos en el 2026 y la ideología y las leyes y normas que tenemos en el 2026, en el presente, no, si la comparamos con el año 2020 o 2000, en el año 2000, este país es otro país. No, sí, ha cambiado. Este país es otro país. Las normas son las normas. Porque atendiendo al principio en el que está educada la población, la gente considera que aquello que es legal tiene que ser legítimo. Si lo aprobó el Parlamento, bueno, si lo aprobó el Parlamento es que es legítimo, es legal, está claro por el procedimiento. Y es legítimo porque, bueno, si lo decidió el Parlamento, pues mitad más uno, pues eso es bueno para todos, ¿no? No, pero bueno, hay gente Claro, que piensa que es legítimo, no vamos a decir legal porque no lo es, que es legítimo lo que ellos quieren. También se ha introducido mucho, pues, digamos, un voluntarismo, ¿no? La autonomía de la voluntad. Bueno, sí, la autonomía de la voluntad, pero en ciertos límites, ¿no? Pues no, aquí no, yo quiero tal cosa y no vamos a decir que es legal, claro, pero es legítimo. Bueno, pues vaya usted al Congreso y que cambie la ley. Les he dicho yo alguna vez. También. También hay eso, que eso es muy peligroso. Lo que está ocurriendo es que por este principio, por este procedimiento legal democrático, se están creando normas que están alterando los principios de la sociedad. Y eso es como una ventana de Overton, ¿no? Es decir, lentamente se van imponiendo normas que están cambiando la percepción están sometiendo a la población a una serie de criterios, y de ese choque es donde surge por ejemplo, este debate que tenemos tú y yo, esta charla, esta realidad, ¿no? Esta realidad. Asistimos a una gran parte de la población española, profesiones, familias, el ámbito familiar, profesional, gremios, están inquietos, estupefactos, hartos, cansados, enfadados, porque no se corresponde su sentir o lo que ellos consideran que es lo lógico, natural o racional con lo que le imponen. Asistimos a esa lucha, ¿no? A esa situación, de esa imposición de unas ideologías. Surge un malestar evidente que se percibe en la sociedad, ¿no? Que se percibe en la sociedad, y que en donde más se percibe ese choque entre lo que se quiere imponer y lo que todavía está en la sociedad o en la moralidad o en el sentir de una gran parte de la sociedad, donde más es evidente la contradicción es en la juventud, está en la juventud, en donde una juventud empieza a adoptar
un rechazo ante ciertas normas y ciertos pensamientos, valores morales, estéticos, que no comprenden, no asumen o no los ven como positivos, lo ven como algo impuesto, porque de cierta forma es algo impuesto. Es decir, en España estamos desde hace 20 años asistiendo a una legislación en donde los debates son meramente en una Cámara de Representantes. No existe un debate social y, desde luego, nunca estuvo sometida y el pueblo nunca fue consultado, o el pueblo nunca decidió nada. No, Nada. bueno, pero muchas veces, yo qué sé, yo lo que creo que los profesionales del derecho en todas todas las formas, tenemos ahí una responsabilidad que es la de cuando los profesionales del derecho, los funcionarios de las administraciones, todo aquel que tiene que tomar una resolución o plantear una resolución, o como nosotros, por ejemplo, los letrados, que trabajamos con temas y tenemos que plantear, o sea, cuando tú interpones una demanda, ahí tienes que plantear una solución, ¿no? Bueno, cada uno desde su sitio, yo creo que que tenemos que luchar, porque evidentemente, o sea, tener una ideología la tenemos todos, nacemos en una familia, vivimos unos principios y bueno, pues esa es, digamos, nuestra ideología. Pero claro, cuando se está ejerciendo una profesión o una función pública, o como tú quieras llamar, cuando se está sirviendo, si es un servidor público, esa ideología evidentemente la tenemos ahí, pero no la podemos sacar como una plantilla o un modelo. Por encima de esa ideología está algo que no se habla de ello, que es el bien común. Y claro, está lo que decimos, la seguridad jurídica y el Estado de Derecho. O sea, si hay una ley que adolece de defectos o lo que sea, bueno, pues lo que hay que luchar es por modificarla o por derogarla y sustituirla por otra, pero no crear inseguridad jurídica metiendo ahí por la puerta de atrás pues ideologías un poco, que vamos a ver, este tema de la ideología desbocada está en la derecha y en la izquierda, esto no es cuestión de uno solo. Entonces, bueno, pues no utilizar esa ideología desbocada, sino que saber, ser conscientes de que lo que hay prima es el bien común. Los intereses que hay ahí en ese tema y que no van a perjudicar, o sea, no tienen que perjudicar a la sociedad. Entonces, pues aparcar la ideología y actuar profesionalmente, porque por encima de las ideologías está la persona y está pues esos principios que al final van a permanecer en el tiempo. Yo creo que eso es así. No sé, ¿qué me cuentas? Obviamente, coincido contigo, Carmen, por supuesto. Por supuesto. Y coincido contigo. Hay que decir que de todos los que son funcionarios de la Administración de Justicia, Administración de Hacienda, Administración Sanitaria, o sea, de todos los puestos que son administraciones, ¿no? Son funcionarios al servicio del pueblo, de los ciudadanos. Ellos no son responsables de las normas o principios que tienen que aplicar. Eso le viene impuesto por el Boletín Oficial del Estado. Que uno se puede, esa crítica, pues llamarle algo, ¿no? Que a veces se escucha en ciertos ámbitos o en ciertas asociaciones, o de calificar el comportamiento, las resoluciones judiciales como si estuvieran sometidas a una ideología, eso no es tal. Los jueces aplican legislación existente. Y la mayoría de ellos prescindiendo de ideología, eso los sellos son imparciales y son objetivos. O sea, la Administración de Justicia funciona bien. Que luego tenga una serie de leyes que, claro, tiene que aplicar. O sea, eso es así. Hay una ley, pues hay que aplicarla. Pero la aplican de una forma objetiva, aun siendo una ley ideológica. Entonces, eso yo creo que es la línea. Cada uno en su sitio tiene que luchar por eso. Y no por sacar esa ideología desbocada que nos lleva a una inseguridad jurídica. Que es que con la inseguridad jurídica aquí no vamos a tener progreso ni vamos a tener nada. O sea, lo que vamos a es ir para atrás como el cangrejo. Eso es así. Existe una inseguridad jurídica porque, claro, hay leyes que tienen unos efectos sobre decisiones tomadas tomadas con anterioridad. Bueno, si el Estado decide subir, bajar impuestos, decide establecer criterios administrativos en cuanto al alquiler de viviendas, en cuanto a la creación de negocios, creación de sociedades,
el cambio de criterios tanto fiscales, administrativos, sanitarios, etcétera, etcétera, unido a las 17 comunidades autónomas, en donde una comunidad dice X y la otra dice X menos 2, claro, y la otra X más 2 y otra X menos 1, pues al final es un galimatías que desanima a adoptar decisiones o a iniciar empresas o a iniciar actividades productivas. Tal vez lo que estamos asistiendo más que una inseguridad jurídica, que también, obviamente, ¿sí?, es a una inseguridad de valores. Es decir, bueno, los valores están totalmente en crisis, eso es así, sí. Pero tal vez eso es lo que lo que no comprendemos. Y cuando digo que estamos asistiendo a inseguridad, es que se están imponiendo unos valores sobre valores que hoy son dominantes o mayoritarios. De forma que se imponen otros valores, otros principios morales, que chocan con los existentes. De forma que mucha gente asiste boca abierta a unas imposiciones o a una realidad que no se ajusta a lo que ellos se consideran como positivo, ni como cuestión de futuro, ni como método de futuro, de progreso o de progreso. Ese choque en el que vivimos, en el que estamos asistiendo, en el que estamos, unos padeciendo y otros gozando del cambio, porque claro, la sociedad es, y así estamos, unos están súper contentos, súper felices, porque siguen con su línea de imposición de su modelo social, familiar, económico, etcétera. Y otros asisten, pues cabizbajos, preocupados, qué está pasando aquí, y son muy educados y muy respetuosos con la ley, pero se sienten abandonados o se sienten incomprendidos o apartados del mundo de la política. Que también indefensos, correcto, sí. Claro. Entonces, tal vez existe la indefensión jurídica o esa inseguridad jurídica. También estamos asistiendo, eso ya se estudiaba en las facultades hace 20 años, ¿no?, a que el poder ejecutivo y el poder administrativo, las normas ejecutivas y administrativas están abarcándolo todo, ¿no?, y abarcándolo todo. Y existe tal reglamentación en la sociedad que, es imposible conocerla todo. Yo no sé si ahora mañana yo voy a un río. Me contaba un amigo que en este verano, el último verano, se fue a un río. Estaba al lado de un riachuelo gallego, de un río. Entonces llevaba pantalón, bañador por debajo del pantalón, se quitó la ropa y se metió allí en el río. No se podía bañar. Y pasaron pero un río allá, estaba en el centro de un río, en el campo, con fincas con maíz al lado y tal y cual, es decir, en el campo. Por casualidad pasó la Guardia Civil, que se encarga de esas labores de vigilancia y protección del medio ambiente, y le dijeron que lo que estaba haciendo él contradecía no sé qué norma, y que era posible multarle al pobre hombre porque estaba refrescando su calor. Sí, bueno, hay zonas que no te puedes bañar, eso es verdad, sí. Sí, pero claro, decir, vamos a ver. Estamos locos. Un cartel. No, ya, hay carteles Pero vamos. Es que hay cosas que son tan absurdas. Es decir, que tiene que ver el medio ambiente con que un señor, como lo hicieron durante miles de años, se vaya en un... Porque hoy el medio ambiente es uno de los caballos de batalla, por decirlo así. Oye, yo lo que quería, que, en fin, pues tenemos ya que ir terminando, es que nos des algún consejo, una lectura, yo no sé, algo que sirva para reflexionar sobre este tema. ¿Tienes por ahí algún artículo? ¿Tienes algo? Hay que decir que Álvaro escribe mucho. No sé si has escrito sobre esto.
Sí, entre líneas escribo esto, escribí sobre, entre líneas escribí sobre esto, ¿no? De primero, me centré mucho y nos centramos mucho tú y yo en el tema de la ideología, ¿no? Porque era ideología y derecho, ¿no? Ideología y Sí. derecho, entonces vamos a centrarnos en la ideología, que es lo Es que a que... mí me parece Y que el nos, derecho tiene que estar por encima de la ideología. Tiene unos principios que evidentemente pues pueden ser identificados con la ideología, pero tiene que estar por encima, porque el derecho está al servicio de la sociedad, no de una parte. Yo entiendo eso. Entonces, pues claro, la gente tiene que ser consciente. Yo no sé si tú tendrás por ahí algún artículo o algo que yo alguien no tengo... pueda leer interesado en el Sí, tema. no, sí, no quiero ni los míos recomendar ningún artículo de ninguna persona que esté viva y que esté en el presente, en el presente. Creo que es interesante para quitarle carga, etcétera, pues que, bueno, si alguien quiere saber lo que es el derecho, que se lea el derecho romano, cómo era el derecho romano, la diferencia entre ius y fas, IFAS, el famoso comportamiento IUSIFAS. socialmente ius y fas, comportamiento socialmente y la diferencia con el derecho direitum, derecho, droit, dereito en galego, ¿no? Comportamiento recto, comportamiento único y recto a seguir, ¿no? Entonces, para ver, porque estamos en esas, o sea, si hace poco considerábamos, como tú consideras y yo puedo considerar que existe un comportamiento recto a seguir, ahora lo que estamos es que no se admite que existe un comportamiento a seguir, sino que hay tantos comportamientos como personas a seguir y que Exactamente, todos como son tú quieras. legítimos y cada uno puede Cada uno hacer lo que quiera, lo lo que que yo te quiera, digo. lo que, lo que te digo. Entonces, Que tú tendrás un esa ayuntamiento, experiencia de algún cliente que viene queriendo una cosa que no puede ser. Y cuando le dices, oiga, es que esto sí, no puede ser, ¿dónde lo dice? Pues el Código Civil, pues que lo cambien. A mí eso me ha ocurrido. pero, Pues bueno, pues vaya usted al bueno, Congreso y diga que lo cambien. es que es exactamente, vaya usted al Congreso y diga que lo cambie, ¿no? ¿Y cómo es esto que por esta cuestión tengo una multa o de 6.000 euros por hacer esta cuestión que, pues bueno, porque está así en un reglamento, que es el tal reglamento, ¿no? Bueno, y entonces, pero esto no puede No, ser yo que no me hago salga más caso caro. a ese reglamento porque no me apetece, te lo dicen así. Entonces vamos a ver, a ver, tú Claro, no hay por ahí alguna lectura que alguien pueda leer y que pueda enterarse un poquito, reflexionar un poco, o si no, tendrás que hacer un artículo. sí, no tendré que hacer un artículo. Yo lo que creo es que, lo que pienso es que la gente, para conocer esta realidad en la que vivimos y nos toca, debemos, primero que no es nada nuevo, es recurrente y es eterno. Momentos de más intensidad o momentos de menos intensidad y hay momentos de gran, digamos, estabilidad política y ideológica y por tanto el derecho está más, es estable. Los autores clásicos, como puede ser, bueno, desde una visión como marxista, como Carlos Marx, da su versión, Carl Schmitt, desde el realismo político, da otra versión, o, por ejemplo, también la visión pues, de lo que es el pensamiento de la doctrina social de la Iglesia, del ius naturalismo. Yo no me atrevo a decir lo que yo no, bueno, ya lo dije, no es que no me atrevo, pero no quiero profundizar o no puedo, no soy quien, no me considero, Bueno, pues yo digamos, creo, como pero tenemos que ir terminando, esos grandes pensadores, por eso, Carmen, esas los grandes clásicos, vamos filosofías, a decir. los clásicos nos pueden ayudar a comprender cuál es el momento, en qué momento estamos, en qué momento estamos. Y después cada persona debe decidir, o tiene, o puede, o si quiere, o si no quiere, pues dejarse llevar por el agua, pues por la corriente, pues qué visión y qué opción quiere. Y en ese campo, en esta vida, pues pelear por ella. Bueno, pues Álvaro, yo creo que también vamos a conectar contigo una vez más para que nos vayas explicando conceptos y cosas y que la gente piensa, porque hoy por hoy pues ya tenemos que dejarlo aquí. Oye, que ha sido un placer y que la próxima vez, pues no sé, ya nos propondrás o nos dirás, o a ver, la práctica jurídica por dónde nos lleva, a ver qué nos lleva a analizar
en el siguiente tema, la práctica jurídica, tú en Galicia, bueno, y por todas partes, y yo pues aquí, en Madrid, que al fin y a la postre, pues siempre es prácticamente lo mismo, ¿no? Así es Claro, que... España es quitando la asistencia de, bueno, de diferentes normas administrativas autonómicas y, bueno, y la existencia del derecho foral Sí, sí, bueno, que bueno. existe en parte de los pueblos españoles, de los pueblos de España, bueno, el Y que derecho ese, Galicia claro, tiene estamos en el... su derecho propio, existe el derecho gallego, o sea, eso hay que decirlo, Sí, pero un bueno. derecho civil gallego, no muy desarrollado, pero sí No, existe, a diferencia de Cataluña, Navarra, que hay, bueno, en fin, etcétera, que tienen, o sea, ya prácticamente, aunque es similar, ¿no? Es el mismo código, es el mismo, digamos, el mismo, por ahora es el mismo, digamos, corpus ideológico, ¿no? Es el Código Civil napoleónico, ¿no? El Código Civil sí, napoleónico. de Napoleón, sí. La práctica, al final, la práctica es similar aquí y allá, y los problemas que surgen en la sociedad son los problemas propios de estas, bueno, sociedad del siglo XXVI, del 2026, ¿no? Y la cuestión ideológica sí existe y está presente, pero digamos eso no entra en nuestra práctica. Nosotros no somos quienes, como profesionales, Sí. tenemos que aplicar las normas existentes, y como personas y ciudadanos tenemos nuestra ideología y podemos analizar si en ciertas áreas, pues está claro que hay que tener un contrato de seguro para un vehículo a motor. Eso no es nada Ha sido extraño, ¿no? Ya había siempre. seguros. Ha sido siempre, en la Edad Media ya había seguros, y en la época de los romanos se aseguraban los barcos, ¿no? Entonces, esa es una cuestión lógica, técnica, etcétera, etcétera, que no tiene mayor historia. Cuando hablamos de ideología y derecho, hablamos de unos elementos que están presentes en la sociedad, y creo que los oyentes y los que nos estén escuchando y viendo, pues lo van a ver en su entorno familiar, en su entorno en el barrio, en la ciudad. E incluso pues se puede ver que pues, por unas normas también jurídicas muy extrañas podemos estar asistiendo a un gran reemplazo de la población de los barrios, ¿no? Es decir, Bueno, sí, los ya no, pueblos ya y ciudades estamos. de España. Pero eso es otro tema que vamos a Pero es dejar. ideología, Eso ya lo pero estamos ya. es Eso ya lo ideología estamos. y es derecho, y es porque es la ley de, ¿cómo se llama? De Jolín, ahora me pillas, la ley de, Extranjería. bueno, de Bueno, extranjería, muchas exactamente, el derecho cosas y de ahí eso extranjería, enlaza con los claro, vulnerables, entonces, con todo esto que hemos dicho. Que bueno, eso hay mucho que hablar. Eso es otro tema. y es paradigmático. Ideología, ley de extranjería Ese es otro caso de y ideología pura. Que ya exactamente. iremos analizando, Álvaro. Aquí lo tenemos que dejar, ya sabes, el tiempo es oro ilimitado. Entonces, Sí, oye, sí, sí, ha sido un placer y ya nos prepararemos igualmente, otro Carmen, tema. igualmente. Tenemos que preparar un tema temas, pues para, digamos, como se dice por ahí, dicen ya sabes, este lenguaje también moderno, la alfabetización jurídica, que eso se utiliza Sí, mucho. para ayudar a la gente, sí, ayudar a la gente, evitar problemas y consejos y recomendaciones y, bueno, y sí, ayudar a la gente, ¿no? Es decir, nuestro trabajo es solucionar problemas prácticos, problemas que existen de una forma práctica. Y bueno, es cierto que, bueno, tanto tú como yo estamos involucrados en esto de la batalla Bueno, cultural o ideológica, pero no todo va a ser política, como no todo va a ser fútbol. pues no, no, no. Pero bueno, ya iremos puntualizando y decir pues que los profesionales jurídicos de pura raza, vamos a decirlo así, o de buena casta, siempre en nuestro ejercicio profesional, notarios, jueces, fiscales, eh, abogados, procuradores, bueno, donde estén, Sí, siempre todos, todos. miramos por el bien común, luchamos por la objetividad, unas resoluciones objetivas que sean pues la más conveniente y la más beneficiosa para, bueno, pues la persona que tenemos allí, como se dice, el justiciable. Y decir que la justicia en España funciona bien, ¿eh? O sea, que no vamos Sí, sí, aquí a sí. decir que los jueces y los fiscales, no, son profesionales magníficamente formados, no digamos los notarios, y funcionan, vamos, con una, vamos a decir, una exquisitez 100%. Así es que tranquilos y Y bueno, pues con mucho sacrificio por parte exactamente, mucho de los trabajo. jueces y señorías y letrados, o sea, los antiguos secretarios del Sí, juzgado, como se antiguos llama, letrados secretarios de judiciales, sí. justicia,
cambiaron el nombre, la denominación, que tienen que llevar trabajo para casa, ¿no? Si la justicia tiene fallos, es falta de medios, personal y medios técnicos, por ejemplo, o sea, no existen aparatos para hacer videoconferencias desde todos los juzgados de España, etcétera, etcétera, o hay pocos. Entonces, falta de esos medios económicos. Y esa es una decisión del Ministerio de Justicia o de las Consellerías de Justicia. Del gobierno, justicia. Vamos a decir, el gobierno central, porque la justicia... De los gobiernos, de los 20 y pico, o los que sean, que ya no sé cuántos, gobiernos que hay en este país. Autonómicos, bueno. Pero eso es internacionalmente, los funcionarios y trabajadores desde sus señorías son excelentes, trabajan muchísimo, y los fallos que hay, que sí que existen fallos y siempre habrá porque somos problemas humanos. Pero es un problema presupuestario en donde las autoridades políticas deciden gastarse el dinero pues en otras cosas, como voy a mandar dinero a la guerra de Ucrania, y no por los juzgados de primera instancia de todas las zonas de España, ¿no? Es decir, voy a poner un ejemplo, porque habrá que poner ejemplos, ¿no? Sí, pero, habrá que poner ejemplos. Álvaro, en otro día ideología y derecho, ideología y derecho. Lo tenemos que seguir hablando de temas de derecho. Así es que fue un placer y igualmente, nos vemos muy pronto. Cuando queráis. Muchas gracias a todos y a todos los oyentes. Un abrazo. Un abrazo.